Echo Whiskey, position default Packle, south 8, reach my 7. Echo Whiskey, Roger, join downwind left-hand runway 26, Quebec Foxtrot Echo. En vuelo nivelado a velocidad constante, la sustentación iguala al peso y el empuje iguala a la resistencia. La sustentación y el peso son unas 8 veces mayor que el empuje y la resistencia. Pero para más claridad, hemos reducido su proporción en el diagrama. Tenemos pues dos pares desiguales de fuerzas actuando a ángulos rectos entre sí. Pero si agregamos el efecto de resistencia del peso a la restante resistencia aerodinámica, la resistencia total es mayor que en el vuelo horizontal. Para mantener las fuerzas en equilibrio, debe aumentarse el empuje a fin de que contrarreste la nueva fuerza de resistencia sumada al peso. Cámbiese de un ascenso a un descenso y el peso, actuando todavía verticalmente hacia abajo, aumenta ahora el empuje. El avión acelerará, la sustentación y la resistencia aumentarán. Si deseamos mantener las fuerzas en equilibrio, debemos reducir el empuje para permitir que la resistencia contrarreste la fuerza de peso que actúa hacia abajo y hacia adelante del curso de vuelo. Podemos experimentar estas fuerzas al montar una bicicleta subiendo y bajando una cuesta. Al subir, debemos incrementar el empuje para equilibrar la proporción de nuestro peso total que actúa hacia abajo y en dirección de la pendiente. Si nos desprendemos incluso de una pequeña fracción de ese peso y lo privamos de empuje, podemos ver lo que sucede. Cuesta abajo ocurre lo contrario. Debemos reducir el empuje para evitar una velocidad excesiva y el peso descartado continuará en dirección de la pendiente. Cuando nos hallamos en el aire y sin importar cuál dirección tome el avión, el peso siempre actúa en un mismo sentido, hacia abajo. El resto de la geometría del vuelo converge en ese hecho central. Es por eso que cuando deseamos ascender, tenemos que contrarrestar el efecto del peso actuando parcialmente hacia abajo y hacia atrás con respecto al curso de vuelo, aumentando el empuje al igual que debemos pedalear con más fuerza al subir una cuesta en bicicleta. Cuando deseamos descender sin aumentar la velocidad, tenemos que contrarrestar el peso que actúa hacia abajo y hacia adelante con el objeto de mantener las fuerzas en equilibrio, de ahí que el empuje como tal ya no es necesario. Más allá de cierto ángulo, el curso de vuelo descendente se convierte en planeo. Hay suficiente peso actuando hacia adelante conforme se avanza, como para mantener las fuerzas en equilibrio, y es por eso que no se necesita más el empuje. Incluso en esta situación las fuerzas permanecen en equilibrio, y se mantiene una velocidad constante al planear, pero la proporción de peso actuando hacia abajo es ahora suficiente como para actuar en lugar del empuje proporcionado por la hélice. E igual a la resistencia. Tan pronto como el avión se nivela y la potencia se restaura, las cuatro fuerzas vuelven a su situación normal durante el vuelo horizontal. En el vuelo diario, sin embargo, el avión tiene que ser maniobrable en las tres dimensiones. Puede ser desviado de un vuelo recto y horizontal en el plano primitivo del eje lateral, con la proa subiendo o bajando en esta forma. En el plano de rotación, con las alas tendiendo a girar el avión alrededor de su eje longitudinal. En el plano de oscilación, en torno del eje vertical. O en cualquier combinación de los tres. ¿Cómo puede reconciliarse esta capacidad con un grado razonable de estabilidad en el vuelo horizontal en línea recta? La estabilidad es un asunto complejo.
pero su base radica en la forma del avión y la disposición de sus superficies de vuelo. En los planos primitivo y de oscilación, la estabilidad es asistida por las superficies de la cola que actúan como palanca a lo largo del brazo proporcionado por el fuselaje. Si observamos estas superficies de la cola, encontramos un plano horizontal de cola y una aleta vertical. Veamos cómo ayudan a la estabilidad. Para comenzar, las 4 fuerzas rara vez actúan desde el mismo punto sobre el avión. El peso se dispone normalmente para que actúe desde un punto más allá de la sustentación, en tal forma que pueda crear un momento de inclinación hacia abajo de la proa en torno del eje lateral, a fin de que cuando se reduce la potencia, el avión incline la proa hacia abajo. Al hacerlo, la carga hacia abajo sobre el plano en ascenso de la cola mantiene el avión en un descenso y una velocidad estable y en control normal. Pero no importa cuán estable sea el avión, el aire a través del cual vuela es con frecuencia inestable. Los cambios locales de presión y temperatura causan ráfagas y corrientes que varían la velocidad y dirección del flujo relativo del aire, tanto vertical como horizontalmente. Es así como pueden motivar variaciones locales en el ángulo de ataque. Cuando una ráfaga causa un momento de inclinación hacia arriba de la proa con respecto al eje lateral, el ángulo de ataque aumenta momentáneamente al igual que la sustentación. Pero la inercia, la tendencia de un objeto en movimiento a seguir en la misma dirección, evitará un cambio inmediato en el curso de vuelo. Entre tanto, la cola experimenta una carga hacia arriba, la cual se levanta y reacciona ligeramente. El avión inclina hacia abajo un tanto la proa. La cola reacciona ahora en dirección opuesta y mediante varias oscilaciones breves contrarresta la perturbación y el avión retorna al vuelo horizontal. Una ráfaga que golpee en cierto ángulo con respecto a la línea de vuelo puede hacer que el avión oscile en torno del eje vertical y es donde entra en juego la aleta vertical. Al oscilar, la corriente de aire proporciona una reacción opuesta a la acción de la ráfaga. Y una vez más, ocurrirán oscilaciones antes de que la aleta contrarreste la perturbación. Las ráfagas perturban asimismo el avión en su eje longitudinal, al variar el ángulo de ataque entre un ala y la otra, haciéndolo que oscile. En este caso, la influencia estabilizadora es el cambio de incidencia que afecta a ambas alas. El ala que baja experimenta un aumento en el ángulo de ataque y por ende incrementa la sustentación. Esto detendrá la rotación, pero no nivelará las alas. En este ángulo, la sustentación total, a ángulos rectos con respecto al ala, está actuando ligeramente en la dirección de la rotación, en tanto que el peso actúa hacia abajo a través del centro de gravedad. El avión, por lo tanto, se mueve en dirección de la rotación en un resbalamiento del ala. En un avión de ala alta como este, la rotación y el resbalamiento se corrigen en gran parte por el efecto de tener el fuselaje debajo de las alas. Y esto ayuda al piloto a nivelarlas. En la misma situación, un avión de ala baja depende más del ángulo de inclinación de las alas con respecto a la horizontal, el cual se conoce como ángulo diedro. Cuando el avión rota, aumenta la sustentación en el ala que se inclina hacia abajo y disminuye en la que se inclina hacia arriba de tal manera que la rotación se detiene. La sustentación está actuando ligeramente ahora en dirección de la rotación y el peso actúa hacia abajo, de ahí que el avión resbala sobre el ala. Gracias al diedro, la corriente relativa de aire golpea ahora el ala baja a un ángulo de ataque mayor que el de la alta, la cual estará protegida ligeramente por el fuselaje si el resbalamiento persiste. Una vez más, el piloto debe corregir el resbalamiento y nivelar las alas. Ningún avión es estable por completo lateralmente, y si no se corrige una rotación involuntaria de más de unos pocos grados, la sustentación de esa poderosa ala actuando a cierto ángulo de inclinación con respecto a la línea de vuelo, obligará al avión a una vuelta descendiente inestable.
Para recuperarnos de ella, debemos emplear los controles.